Sí. Bueno, el ruido respiratorio normal que se ausculta está compuesto por dos ruidos, que es el laringotraqueal, o conocido como soplo glótico, y el murmullo vesicular. El ruido laringotraqueal es un ruido soplante de tonalidad elevada que se escucha tanto durante la inspiración como durante la expiración. Se escucha al nivel de la laringe y la tráquea y el esternón. Y en la parte posterior se puede auscultar a lo largo de la columna vertebral y en la parte interna de los espacios escapulovertebrales. Se debe al paso de aire por la hendidura de la glotis, y el ruido se escucha con mayor intensidad durante esa etapa del ciclo respiratorio. Y el murmullo vesicular se escucha en todos los sitios del tejido pulmonar que están en contacto con la pared torácica. Los sitios donde se escucha con mayor claridad es en las axilas y debajo de las clavículas, al igual que en las regiones infraescapulares. Se escucha como un soplo muy suave y es un ruido inspiratorio continuo. Este es el resultado de la suma de los ruidos que se producen por la aspiración de aire, que se distiende a millones de alvéolos bruscamente, y durante la expiración este ruido es más suave, menos intenso y también continuo, y solo se escucha al principio de la expiración. Entonces, estos dos ruidos son los que conforman el normal. Y además de esto, además de clasificar el ruido respiratorio, también se puede escuchar los soplos, los estertores y la resonancia vocal. Eh, Existen diferentes soplos, que son 4. El tubario es la percepción del ruido laringotraqueal en las paredes del tórax y se escucha en los casos en el que el tejido pulmonar es homogéneo. Por ejemplo, en casos de neumonía y en donde los bronquios estén permeables. El cavitario es una modificación del tubario, y es porque hay una cavidad rodeada de tejido pulmonar condensado. Y esto ocurre porque la cavidad sirve como una cámara de resonancia. El anfórico es poco intenso, con resonancia metálica, y solo se escucha haciendo al paciente toser o con respiraciones profundas. Este puede auscultarse en casos de neumotórax espontáneo. Atención. Y el pleurítico es un soplo tubárico modificado, de preferencia expiratorio, y este se escucha más claro en la zona en la que el pulmón está rechazado, entre la columna vertebral y la escápula. Y bueno, esos son los tipos de soplo. Y luego seguía la resonancia vocal. O sea que tienes tan buena memoria que lo dijiste prácticamente exactamente igual como viene en el artículo. No, o sea, ahorita estoy viendo lo que yo subrayé y lo que entendí. Bueno, me queda claro que estás leyendo. Eso créeme que me queda clarísimo. Uh-huh, Pero a mí no me interesa eso porque pues todo lo podemos leer, ¿no? uh-huh. Digo, para fines prácticos lo leemos y pues ya cada quien es su trabajo. A mí me interesa que entiendan, que expliquen, no que lean. No me sirve nada que lean. Yo lo puedo leer, tus compañeros lo pueden leer y ya, pues ya acabaríamos, ¿no? O sea, no. Explica. ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes de cada sonido? ¿Mande? ¿Qué entiendes de cada sonido? ¿Qué entiendes de todo lo que leíste ahorita? Bueno, pues que el ruido respiratorio está conformado por dos sonidos, que es el laringotraqueal y el murmullo vesicular. El segundo se escucha más durante la expiración y el primero durante el ciclo respiratorio. El primero es el laringotraqueal, y este también se le conoce como el soplo glótico, y es por el paso que hay de la glotis y por eso se escucha así. Y luego en el murmullo vesicular es mm, este es más suave y más intenso en la zona de las axilas,
en la zona de debajo de las clavículas y en las regiones infraescapulares. Y de los soplos, pues entendí que hay 4 tipos: el tubario, el cavitario, el anfórico y el pleurítico. Y estos se pueden escuchar en ciertas patologías más, o son más característicos de ciertas patologías. Por ejemplo, el tubario en la neumonía, el anfórico en neumotórax espontáneo y, por ejemplo, el tubario se escucha como el sonido laringotraqueal en las paredes del tórax. El cavitario es una modificación del tubario, pero este es porque hay una cavidad rodeada de tejido. El anfórico es poco intenso y se escucha más en respiraciones profundas o cuando el paciente tose. Y el pleurítico también es una modificación del soplo tubárico. Entonces, ¿qué es el murmullo vesicular? El murmullo vesicular ¿Sí qué es? es el sonido que también está conformado por los normales y está conformado por 2. O sea, Es un ruido inspiratorio continuo. inspiratorio continuo. De los que están escuchando, que entiendo que son todos, ¿Mande? ¿a alguien le queda claro qué es el murmullo vesicular? Pues es un ruido que es de entrada y salida, es un ruido normal, que a través de las vías aéreas. Entonces, el murmullo vesicular Es un ruido inspiratorio continuo que se percibe durante toda la inspiración. Pues es el que se nada más escucha. durante la inspiración. ¿Y a qué te refieres con inspiratorio continuo? O sea, que se escucha durante toda la respiración, en la expiración también se escucha. Entonces, ¿por qué decir inspiratorio continuo? Es el ruido que hace el aire al pasar. Nada más, es el ruido de la entrada y salida de aire. Es cuando entra y cuando sale. Eso es el murmullo vesicular. ¿Y qué es el murmullo vesicular? Pues es el ruido de una vía permeable. Es el ruido de una vía que en condiciones, entre comillas, normales, no tenemos ningún problema. No tenemos algo que esté, ayer comentábamos, si tenemos en esa vía alguna disminución en el calibre, ya platicábamos que iba a silbar, si tenemos líquido, si tenemos moco, si hay moco en el bronquiolo, o cosas de estilo. Entonces tenemos una vía por la cual está entrando aire durante la expiración y está saliendo aire durante la expiración. Eso es el murmullo vesicular. En condiciones normales, ¿dónde puedes escuchar mejor el murmullo vesicular? Al principio de la expiración. ¿En qué parte anatómicamente? Okay. En las axilas, debajo de las clavículas. Si tú pones, ¿te has puesto alguna vez un estetoscopio? No. Okay. ¿Alguien que se haya puesto algún estetoscopio ha escuchado alguna vez el tórax, aunque sea el suyo o el de alguien más por pura curiosidad? Sí. ¿Alguien se ha puesto el estetoscopio debajo de la clavícula izquierda? Sí. No. ¿Qué escucharían ahí? El corazón. Prácticamente el corazón. Difícilmente escucharías el murmullo vesicular, aunque estés debajo de la clavícula. Entonces, si tú pones también en la axila izquierda, prácticamente vas a escuchar más el latido cardíaco. ¿Dónde sería el sitio ideal para escuchar el murmullo vesicular? Pues, del lado derecho.
Siempre todo esto va a ser comparativo. Entonces estamos buscando anatómicamente un sitio en el cual en los dos pulmones podamos evaluar el murmullo vesicular. De hecho, en el texto dice, en el libro dice, en una parte que se supone que leyeron, dice, este es el mejor sitio para auscultar los pulmones. Pero es en la base. En la base, específicamente en qué parte anatómica. Porque decir base es un término, si somos estrictos, radiográfico. Si tú dices en la base pulmonar, yo te entiendo que me estás hablando de una radiografía. Se supone que ya describimos las regiones anatómicas del tórax. Entonces, ¿en qué región anatómica del tórax? ¿Dónde está la base? En infraescapular. ¿Dónde? Infraescapular. Ok, entonces en la región infraescapular o subescapular es la mejor región para que ustedes escuchen el murmullo vesicular. De hecho, si se dan cuenta ustedes ahí en el artículo, vienen unos dibujos donde nos pone cómo vamos a realizar la auscultación. Y si ven ustedes los cuadrantes que pone en la exploración de tórax posterior, hace mucho hincapié en que nosotros evaluemos principalmente las regiones interescapulares, pero que evaluemos mucho las regiones subescapulares. ¿Cuál sería la única condición en la que nosotros no tendríamos o digamos tendríamos ausencia de murmullo vesicular en una región subescapular? Cuando les hacen una cirugía para quitarles un lóbulo del pulmón. Bueno, generalmente si les quitan un lóbulo, clásicamente el pulmón tiende a ocupar, digamos, todo el espacio de la cavidad y podrías a lo mejor escuchar algo de murmullo vesicular. Probablemente no muy bien, pero sí podrías escuchar algo. Pero ¿en qué condición se les ocurre que no habría murmullo vesicular en las regiones subescapulares? ¿Qué otra condición se les ocurre? Cuando hay líquido en el pulmón. ¿Cómo se llama eso? ¿Edema? Derrame. Un derrame pleural. Cuando hay derrame pleural. Entonces, al tener derrame, nosotros prácticamente en esa zona en específico, donde esté el líquido, que por lógica, ¿dónde va a estar el líquido? En la parte inferior. En la parte inferior siempre. Entonces, si ustedes tienen un paciente sentado y le están explorando tórax posterior, el líquido a fuerza va a estar en la región subescapular del lado donde hay derrame. ¿Sí? Obviamente, si ustedes acuestan al paciente, ese líquido se va a modificar. ¿Por qué? Porque el líquido tiene a estar ligado por las leyes de la gravedad, ¿no? Ok, entonces el murmullo vesicular para fines prácticos, entrada y salida de aire. Eso es lo que es el murmullo vesicular. Que depende, sí, de que esté íntegra toda la vía, sí, ok, exacto, pero nada más es entrada y salida de aire. Ustedes lo pueden poner en una nota, ausculto murmullo vesicular, ya se tiene que entender que es entrada y salida de aire, o pueden poner ruidos respiratorios con adecuada entrada y salida de aire. Prácticamente se traduce en lo mismo. Ahora, específicamente los soplos se refiere a que dentro de un ruido normal, como en este caso es el murmullo vesicular, vamos a escuchar un sonido agregado
que como va a generar o un paso de aire rápido por una estructura o va a generar un incremento en la turbulencia en algún líquido, va a tender a generar un sonido como si fuera un soplo. Aquí ya dependerá el tipo de para determinar. Generalmente en pulmón es muy difícil que nosotros auscultemos como tal soplos en pulmón. Siempre lo que vamos a encontrar son los ruidos adventicios, vamos a encontrar frotes y algunos sonidos que podrían catalogarse como soplos, pero que realmente en toda la extensión de la palabra no son un soplo. ¿Dónde sí vamos a encontrar soplos como tal? Principalmente en el aparato circulatorio, porque ahí sí el sonido del hiperflujo o al haber un aumento en la turbulencia del líquido me va a generar un soplido. En el caso del ruido respiratorio, pues bueno, realmente es complicado que tengamos esa característica. Realmente, ¿qué ruido de ahí nos interesa? Nos interesa principalmente lo que ponen ahí como soplo cavitario. Eso es muy difícil de escuchar, pero ¿en qué pacientes se les ocurre que se podría presentar? Cristel, ¿en qué pacientes? En pacientes con tuberculosis, ¿Qué otras enfermedades podrían dar? Cavidades. Abscesos pulmonares, El absceso pulmonar, podríamos decir que sí, si es una cavidad, pero el detalle con el absceso es que el absceso está relleno de líquido. ¿Sí me explico? que ¿Sí? sí. Sí. Tiene pus, pues es un absceso. Ujú. Y la cavidad como tal es una estructura que se forma porque el tejido muere y queda ahí. La cavidad no forzosamente va a estar rellena de pus. De hecho, una cavidad puede simplemente ser tejido que se murió y que ahí está. Entonces, aparte de tuberculosis, ¿qué otras enfermedades se les ocurren? ¿Qué otras enfermedades generan cavidades? ¿En un carcinoma, doctor? Un carcinoma. No, digamos que no sería lo más habitual. ¿Linfomas? Las infecciones por hongos no generan cavidades. ¿Ok? Entonces tenemos tuberculosis como causa, entre comillas, más común. Después, micosis como causa relativamente común. ¿Qué otras enfermedades? ¿Linfomas? El linfoma, ¿cómo va a generar una cavidad? Doctor, yo había visto también que decía ahí que hidatidosis, que es como un quiste, ¿no? No sé realmente, pero algo así venía. ¿No han visto parasitología? En eso estamos. Bueno, el quiste hidatídico, que es lo que estás diciendo, sí podría generar una cavidad, pero es relativamente rara y viene siendo una parasitosis. Pero otra enfermedad que podría causar esto es algo que se llama la granulomatosis. Bueno, antes se llamaba así la granulomatosis de Wegener. ¿Se habían escuchado esa enfermedad? No, No. ¿No? no. Bueno, les falta mundo, chavos.
Ok, la granulomatosis de Wegener es una enfermedad autoinmune. Ahorita ya no se llama así. Lo van a ver. No sé si lo vean en inmuno. No, no llevan, creo. Bueno, no sé si llevan, no me acuerdo si llevan reuma. En nefro sí lo vemos, porque es el síndrome pulmón-riñón. Pero es una enfermedad que habitualmente genera cavidades en los pulmones y síndrome nefrítico. Entonces, realmente escuchar un soplo cavitario es muy complicado. Es como si de repente nosotros escucháramos un murmullo vesicular dentro de un murmullo vesicular. O sea, si escucháramos dos sonidos ligeramente separados. Siempre para hacer las exploraciones de pulmón, siempre te ponen los ejemplos de que auscultes una olla. Que si auscultas una olla con agua hirviendo, te puedes dar una idea de un estetor. Obviamente no sé quién se le va a ocurrir pegar un esteto a una olla hirviendo, pero bueno, así es como decían muchos maestros, que escucharas, pero que si tenías una olla dentro de una olla, que sí iba a ser un soplo cavitario. No, no manchen, la verdad, eso nada más escuchándolo, pero da la impresión de que resona mucho, o sea, escuchas escuchas como que dos ruidos respiratorios, pero uno como si estuviera encerrado. No sé si les ha pasado cuando se meten a la alberca y que de repente les entra mucha agua en los oídos y que escuchan así como que todo bien raro, bien sonido ahogado. Hagan de cuenta, más o menos da esa impresión el sonido de un soplo cavitario. Obviamente lo ideal, trataremos de buscar la forma, eso sí va a estar un poquito más complejo, porque digamos que actualmente no es tan común ver una persona que tenga cavidades. Yo el último que vi fue hace 2 años y era una granulomatosis de Wegener. He visto muchas tuberculosis, pero ya no me ha tocado ver con cavitaciones. Ahora, dentro de lo que hablaba ahí, habla de la resonancia vocal. En el aspecto de la resonancia vocal, nos pone un término que se llama pectoriloquia. ¿Qué es eso? Es no sé cuál es la definición en sí de pectoriloquia, pero en el libro menciona que durante esta es cuando se reconocen con mayor claridad las cosas que el paciente está diciendo y se presenta en la condensación y en la pleuritis seca. Entonces, ese es el gran problema. A mí no me interesa que me lean las cosas. A mí me interesa que me digan lo que entienden. Y ahorita tú me estás dando la razón. ¿Qué se les ocurre que significa eso? Sí, no entendí qué significa qué. Pectoriloquia. Si ustedes de repente tienen un estetoscopio en el tórax de una persona y le piden a esa persona que hable, ¿cómo creen que van a escuchar la voz de él en el estetoscopio? Ustedes le van a decir, di 20. ¿Van a escuchar claro o van a escuchar raro eso? Raro, ¿Cómo? raro, Raro. ¿Raro? sí. No van a escuchar nada. Hagan de cuenta que van a escuchar como si fuera un nada más. Pero si de repente ustedes le piden a alguien en una zona específica y le dicen, a ver, di 20, y en ese momento la persona dice 20, y ustedes con el estetoscopio lo escuchan clarito, quiere decir que tiene algo en esa zona que está transmitiendo de una manera más fácil el sonido. Y si recuerdan, cuando platicábamos, cuando fueron ahí unas personas a la UMA
y que estábamos hablando de las vibraciones vocales, dijimos que el sonido se transmite mejor en qué circunstancias. La condensa. Bueno, era cuando había más aire, pero según ¿No? entendí, iba a ser en la condensación cuando se escuchara la voz más clara, porque el sonido podía viajar mejor. Nunca dijimos que era cuando había más aire. Siempre se va a escuchar cuando haya una consolidación, cuando haya un proceso ahí que está lleno de moco y que está formando algo que consolida, es decir, una neumonía, ahí vamos a tener una mayor transmisión de la voz del paciente. Entonces, así como la vibración vocal se va a escuchar mejor, ahí con el estetoscopio sí vamos a poder escuchar lo que dice el paciente un poquito más claro. Eso se refiere con el término de pectoriloquia. Entonces, son cuestiones que nos van a servir para ir haciendo los diferenciales, precisamente en los síndromes pleuropulmonares. El día de mañana, porque ahorita me voy a ocupar con un catéter, el día de zonas, pero no van a ir a la UMA, van a ir a una clínica de hemodiálisis, ahorita les voy a decir, les voy a mandar la ubicación, van a ir a esa clínica de hemodiálisis, ahí esas 4 personas vamos a tratar de integrar ya completa toda la exploración de tórax respiratorio y vamos a empezar a hablar específicamente de lo que son los síndromes pleuropulmonares. Ya vamos a empezar a armar ese mentado cuadrito para que ustedes ya puedan ir haciendo los diferenciales y para decir específicamente cuándo. O sea, que eso es lo que me interesa, porque nosotros pedimos los paraclínicos para corroborar nuestro diagnóstico clínico, no porque no sepamos qué tiene el paciente. Es decir, yo clínicamente digo, mi paciente tiene una neumonía y solo le pido la placa para corroborarlo. No porque yo diga, diablo, no sé qué tiene en el pulmón. Entonces, vamos a hacer eso. Ahorita les mando la ubicación. No está lejos, está prácticamente a un lado del City Club. Digo, no creo sinceramente que se vayan a perder mucho. Pero como quiera para que chequemos eso. Y nada más sí, porfa, que sean 4 personas para que puedan, para que puedan explorarse en parejas, pues, porque si tengo 3, a lo mejor no se va a poder que yo les esté explicando y que los otros estén explorando. ¿Sí? Sí. Sí, está bien. Por lo pronto ahorita ahí le dejamos, porque les digo, me voy a ocupar. Sí, doctor. Sí, está bien. Nos vemos, doctor. Bye.